¿Qué más? Comenzamos. Vamos a empezar ahora a una nueva sección y con esto vamos a terminar lo que se le llama las cartas paulinas o epístolas paulinas, ¿verdad? Este es el último set de las cartas y aquí están todas, hermanos. Ahí se comió una O, en vez de O puso P, F, F. Anyways. ¿Dónde? Hasta acá abajo, mire. Efeso. Oh, Efes. Es abreviatura. Es en griego ahí. Ah, So, vamos a hacer estas últimas. Se me olvidó poner ahí, hermano. Ay, es que. Epístolas pastorales. Estas últimas tres. Okay, acuérdense, se me olvidó ponerle ahí. Epístolas pastorales o cartas pastorales. ¿Verdad? So, tenemos las epístolas o las primeras epístolas, o epístolas generales. Y luego tenemos las epístolas mayores. Y luego tenemos las epístolas desde la prisión. Y las últimas serían las pastorales. Vamos a mirar un poquito por qué se le llama pastorales. Ahorita que entremos a cada uno de estos tres libros. ¿Okay? Son básicamente ahí van seguiditas las fechas. Escribe 1 de Timoteo. Escribe Tito. Y al final va a escribir 2 de Timoteo. So, la última, 2 de Timoteo es la carta, su última carta de Pablo. Y hay un debate si la 2 de Timoteo es la más personal o no. En mi perspectiva, sí. Una vez les mencioné, si usted un día tiene ganas de llorar y no llora ni con la cebolla, póngase a leer 2 de Timoteo y al final, principalmente el último capítulo, ¿no? Pablo básicamente se está despidiendo de Timoteo. Y si se recuerdan, Timoteo es su hijo espiritual, ¿no? Lo llama él y se está despidiendo porque siente que ya no tarda mucho para que lo vayan a asesinar, ¿va? Entonces, muy interesante, ¿ok? Vamos a mirar primera de Timoteo, hermanos. Está ahí Pablo escribió esta carta en el 62 después de Cristo, mientras visitaba las iglesias en Macedonia. El autor Pablo, en estos libros la autoría no hay mucho. Hay algunos que todavía como que dicen no, quizás pudo haber sido algún otro escritor, a lo mejor pudo haber sido un secretario que tenía Pablo, usando el nombre de Pablo. Principalmente estas cartas, cuando son muy parecidas, cuando tienen todo el estilo de escribir de Pablo, se me hace muy difícil pensar que no fue Pablo, ¿no? Probablemente, como son cartas que están escritas en la prisión, a lo mejor le dictó ciertos párrafos o ciertas cosas a alguien porque él estaba en la prisión, pero que no sea de su autoridad. Se me hiciera como muy difícil decir que no fue Pablo, ¿no? Que fue alguien más. Esa sería mi suposición, ¿no? Pero por ahí se va a encontrar algún que otro escritor que va a decir que a lo mejor no fue Pablo. Pero el tema, hermanos, el pastor José Guerra me preguntó hace algo muy importante hace ratito. Por cuestiones de su examen, hermanos, apréndanse estos temas y estos propósitos, porque en su libro sí viene un poquito diferente. ¿Ok? Y le estaba explicando al hermano, lo que pasa es que cuando hicimos esta clase, preparé primero la clase en inglés y luego la tuve que adaptar al español porque estamos usando un libro diferente que la clase en inglés usa. Entonces, por eso es que estos propósitos, si estuviéramos usando el libro en inglés, estaría perfecto. Pero como nosotros estamos usando un libro diferente en español, es por eso que cambia un poquito. Pero si le pone atención, básicamente dice lo mismo, ¿no? Un poquito cambia las palabras. Pero, pero usen para estudiar, ¿ok? Tema, persevera frente a la falsa doctrina. ¿Verdad? Persevera frente a la falsa doctrina. El propósito, pelear la buena batalla, advertir a Timoteo sobre los falsos maestros, la falsa doctrina y el liderazgo para la iglesia, los diáconos y los ancianos.
¿Ok? Ese es el tema y el propósito de Primera de Timoteo. Okay. Este es el bosquejo, hermanos, y pues característico de las cartas, ¿no? Viene una salutación, instrucciones sobre los maestros, la naturaleza de estas instrucciones, la meta de estas instrucciones, la razón para las instrucciones, el ejemplo de las instrucciones, el encargo de las instrucciones. Se da cuenta, Timoteo hasta este punto está joven, está empezando en el ministerio pastoral. Entonces, básicamente es esta preocupación de ¿a cuántos les ha pasado que su hijo se va de su casa y usted le está llame? Ya comiste, sí, ya hiciste esto, y ya cerraste la puerta porque se puede meter alguien en la noche, y ya pagaste, no sé si les pasa o no. Como que eso te suena que algo parecido. Por ahí andan rumores. Es lo que has escuchado tú. Después se acostumbran. ¿Verdad? Como está Pablo, ¿no? Como dándole estas instrucciones a Timoteo de, mira, haz esto en la iglesia y haz esto en la iglesia, y son estas instrucciones, ¿no? Las instrucciones tocante a la vida en la iglesia, relacionados con el culto público, relacionados con la iglesia, ¿verdad? El bosquejo. Después sigue las instrucciones tocante la apostasía en la iglesia, la denuncia del error, el antídoto al error, instrucciones tocante a los diferentes grupos, ¿verdad? Había como grupos, o Pablo los divide en grupos, ¿no? Como general a todos los cristianos, a las viudas, a los ancianos y a los esclavos. Cada uno hay ciertas funciones como la iglesia tiene que responder a estas situaciones. La conclusión, y otra vez, ¿verdad? Los falsos maestros, las riquezas terrenales, la vida piadosa y el encomendado a Timoteo. Esta palabra va a ser muy, muy usada en primera y segunda de Timoteo, piadosos. Busca siempre la piedad, ¿verdad? Es una palabra muy interesante, hermanos, porque la piedad habla de todas las características. Ser piadoso, como que no hay una sola palabra con la que la pueda definir, sino que es un conjunto de características. Y cada una de estas características básicamente nos dice, tenemos que ser como Jesús. ¿Verdad? Que Jesús amó, Jesús perdonó, Jesús tuvo compasión, Jesús tuvo misericordia, Jesús, todas las características que le podamos poner a nuestro Señor Jesucristo, todas estas características como que se encierran en una sola y es piadoso. Es diferente a santo, porque muchas de las veces en nuestra mente cuando pensamos en Jesús, pues dijéramos, Jesús es santo, y sí, es santo, pero esta es un poquito más, ¿cómo le diré? Como que ser santo es una... ¿Cómo lo pudiera decir? ¿Cómo lo digo, hermana? ¿Un estilo de vida? Piadoso es un estilo de vida. Ser santo es que ya es santo. Una característica. Sería una característica, es diferente, ¿no? Es como, yo soy humano, pero soy Daniel, que tengo una personalidad, ¿no? Ser santo es porque somos santos, porque Dios nos justificó y ahora estamos separados. Ese es uno, pero el siguiente paso sería ser piadosos, que tiene que ver con el estilo de vida, con nuestro ir moldeándonos cada vez, que sería, digamos, el proceso de la santificación, ¿no? Básicamente. No sé
sé si me expliqué o los hice más bolas. Voy a hacer como que sí me entendieron. Okay. Santo es como una condición, condición, tu estado. Ajá. Y el otro es piedad, que es proceso. Es un proceso. Sería lo que es un atributo más de todos los que tenemos. Ok, sí, sería así. Ok. Vamos a aprender un poco de Timoteo, hermanos. Timoteo es mencionado por su nombre más de 20 veces en el Nuevo Testamento. Aparte de Lucas, fue probablemente el más estrecho colaborador de Pablo. Otra vez nos habla de esta cercanía que tenían Pablo y Timoteo, esta cariño, no sé cómo llamarle, aprecio, tantas cosas, ¿no? Me imagino que Timoteo está súper emocionado de poder aprender bajo la tutela de Pablo, ¿no? Y ahí en el libro menciona, ¿no? No me recuerdo, la mamá de Timoteo es judía y el papá es griego, entonces tenía un poquito de las dos. Y si miramos a Pablo, hermanos, en su contexto, Pablo era muy parecido porque tenía la ciudadanía romana que lo hace un poco de esta cultura, ¿cómo se dice? Secular, ¿no? Como que nada que ver con lo religioso. Como fuera de la religión, era ciudadano romano. Eso significaba que tenía cierta influencia con la política y con todas estas cosas, ¿no? Y derechos también. Y derechos, sí. Y por el otro lado religioso, pues era judío. Y había estudiado con Gamaliel y tenía y él lo dice, ¿no? En su resumen, judío y celoso perseguidor de la iglesia, ¿no? Entonces, como que muy parecido a esta doble identidad o ciudadanía de Timoteo, ¿no? Por los dos lados. Según Hechos 16, Timoteo era hijo de... Aquí está. ¿Para qué no me dicen? Estoy batallando recordarme. Por eso lo dije, hermano. Sí, yo lo diría, hermano, no sé. El hermano padre griego y de madre judía que le instruyó en las escrituras. Timoteo pasó varios años con el apóstol Pablo y los dos entablaron una relación muy, muy estrecha. Esto es un poco de Timoteo. Vamos a mirar un poco en detalles algunos puntos específicos del libro, ¿verdad? No todos, pero algunos específicos. Vamos a empezar con las mujeres. Se pone nerviosa la mano. Hoy se juntaron las dos. La semana pasada la dejó solo la hermana. Sandra quiere que la vuelva a repetir. Bueno, que está bien buena esa enseñanza. Debe vestir con buen gusto y evitar los excesos en el adorno personal. Aparentemente se había dado tales excesos que eran perjudiciales en el culto público, ¿verdad? ¿Eso pasó en el siglo I o eso ya no pasa hoy en las iglesias? Sí, ¿Verdad que ya no? Sí, pasa todavía. No aquí. Hermanas, no, sí, por supuesto, aquí en nuestras iglesias, ¿no? En otras que nos han contado. Hermanas mujeres, ¿cuál sería la solución para este problema en las iglesias? Si todas las mujeres del mundo dijeran, ok, vamos a hacerle caso a lo que la hermana Yanira diga. Lo que ella diga lo vamos a hacer todos. ¿Cómo solucionaría este problema, hermano? Ya me metí en problema. Party time. No le hagan caso. No, pues se supone que, no creo que sea, no lo he leído, pero no sé si en esta carta donde habla de que las ancianas o las mujeres mayores enseñaban a las jóvenes la manera de conducirse, la manera de hablar, de tratarse entre ellas, de no ser, sí, aquí es la segunda carta, pero viene del ejemplo de los que son más maduros en la fe. Okay. Salud. De vestirse no para impresionar a las personas, o sea, sino siempre buscando pues vestirse adecuadamente para poder ir a adorar, para no llamar la atención, para no ser tan llamativos, porque pues se supone que la atención tiene que estar para el culto, para el frente, para el Cristo, no para las personas que estamos abajo. Okay. Yo cuando escuché ese video, rapidito se me vino a la mente los morenitos como van a la iglesia, o sea, no, como le dijera,
tal vez no muy Ostentoso, provocativos, su pero cultura. muy ostentosos, sombrero y relajado. Eso me imaginé que eso pues no lo miramos aquí, ¿verdad? Lo único que en su cultura creo que esos colores llamativos eso es normal para Sí, ellos. Ajá. no, pero que así bien elegantes con sus sombreros y bien mechados y todo eso. Y me recordó mi compañera, ¿verdad? En el pasado, antes que yo la invitaba y le decía que fuera a una de sus iglesias, que eso es lo que ella necesitaba, y hablaba algo como yo podía. Me dijo eso. No, me dijo, porque yo no tengo toda esa vestimenta que ellos tienen, me dijo, para poder asistir allí, porque así como están, y si yo no voy así, así me van a ver mal, me dijo. Me acordé de eso. Eso me dijo. Pero no sé. De por sí la juventud es atractiva. El hecho de ser joven llama la atención. Van de vestido como han de vestido. O sea, no es por llamar la atención. Lo he visto en muchos lugares y muchas personas. Entonces, si se trata de modificar la manera de que otros la miren, que no llame la atención solo por su manera de vestir, es mejor, se ve más la pureza o la seriedad de una joven que en vez de lo que viene o trae encima o trae puesto. Entonces, me voy a entender. Pero no solo las jóvenes, hay personas que son mayores y andan también casi enseñando todo. Es que eso yo considero que eso es lo malo, ¿verdad? Como digamos la ropa muy apretada, Muy corta, como que eso. cuando se hincan y se ponen a orar enseñan todo. Mejor que no se Yo hinque. pienso que cuando habla de ostentoso no es de esa ropa volumen como están mencionando a las de raza negra o de otras culturas que se visten así bien alegres, sino pienso que se está refiriendo a ostentoso al sentido de provocativo, ¿no? Entonces eso es lo que a lo que yo me iría en nuestra cultura. Porque habla de joyas ahí también. Habla de joyas. Podemos mencionar el ejemplo de que las mujeres pueden usar su aretito, pero hoy se ponen en la nariz, se ponen por aquí, Eso se ya ponen no es el normal. montón de aretes A la aquí oreja. por todos lados. Entonces eso sí ya entra en algo ostentoso, fuera de lo normal, Sí. ¿no? Pero también tiene que ver mucho las culturas. Por ejemplo, hay culturas, países cálidos, países muy calientes. Aquí en México también, ¿no? Estados muy calientes donde, o sea, la mujer no se va a vestir lo mismo, de la misma manera que se visten en otros lugares más... Recatados. Sí, o sea, a lo mejor por lo mismo que viven en lugares cálidos, se visten de una manera más diferente, y eso no quiere decir que... Pero ¿y el hombre por qué se viste igual en un lugar y en otro? Hasta con nosotros saco somos van. muy diferentes. Pero nos metimos a la cultura en general, pero aquí el apóstol Pablo está refiriéndose al cristiano, ¿no? Porque Pero creo que también se está refiriendo a la iglesia de ese lugar, o sea, a las personas específicas de esa... Pero hay un dicho que dice que como ven, te tratan. Y No, eso pues, lo aplican muchas en general, generalizan en la ¿Por qué? iglesia. Cuando hablan de las mujeres y señalan, de hecho, a las mujeres siempre, y dice, mire que va a la iglesia y mire cómo se viste, cómo anda de provocativa. Entonces la mentalidad, y ahí venimos otra vez con el machismo, es que se ha creado una cultura religiosa de que no tenemos que vestirnos con un escote muy bajo, que no tenemos que vestirnos con un moño muy alto, o sea, cosas así. Y ahora en la actualidad la sociedad y esa bendita diversidad e inclusión está veniendo a botar todo esto, de la seriedad, de la pureza, del ser recatado. Ya dicen, no importa cómo andes, y la mujer no provoca, es la persona que lo mira. Eso es lo que estaba diciendo usted, o sea, como te ven, te tratan. Sí. O sea, por ejemplo, si yo salgo con Pero no es así. una bata de doctor, una bata blanca, y alguien se está muriendo, a lo mejor van y me dicen Sí, a creen mí, que usted es doctor, ¿qué hacemos? Lo mismo con la mujer, vemos una mujer vestida provocativamente, ¿qué pensamos?
O sea, entonces es como nos ponemos un disfraz. Ok, so fíjense lo que dice Pablo. Vamos a tratar de interpretar esto. Asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa. Entonces, la primera palabra que usa Pablo va a ser decorosa. La segunda palabra, pudor. Y la tercera palabra que usa Pablo es modestia. So, si combinamos esas tres palabras, ¿cómo lo hacemos, no? Bueno, en este caso las mujeres. Aunque, por culpa de la cultura, antes, normalmente los pastores, y me incluyo yo, no teníamos que hablar de este tema tanto a los hombres. Hoy en día también a los hombres necesitamos hablar de este tema. Porque, ¿qué significa decoro, pudor y modestia? Cada que salgamos de nuestra casa, tuviéramos que mirarnos en el espejo y mirar estas tres, ¿cómo se dice? Estas tres palabras o tres características, ¿no? Estoy yendo con decoro, tengo pudor, hay pudor en lo que llevo puesto y hay modestia, ¿verdad? Y después habla del peinado ostentoso, ¿no? Como que llama demasiado la atención. Y dice, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, ¿no? Probablemente que habían hermanas o hermanos que llevaban un anillo o algo por el estilo, ¿no? Especialmente en Asia Menor, donde la gente económicamente está un poquito mejor, ¿no? Pero sí es interesante, hermanos, porque es una ¿cómo se dice? Una batalla que se tiene en muchas iglesias, ¿no? Pienso yo que lo que decía la hermana, no lo había puesto a pensar de esa manera, ¿no? Como que la juventud, por ser joven, atrae más la atención. Y normalmente es la juventud que está más inclinada a qué es lo que está pasando en la cultura, ¿no? Como ponerse lo que está de moda. Exactamente, lo que está de moda. Y en veces no entra en estas características, ¿no? Como probablemente que hay faldas que entran en estas tres características, ¿no? No estamos diciendo que la mujer no puede usar falda, porque la falda se le puede subir o se puede enseñar o lo que sea, pero ¿será que la falda entra ahora? Y lo mismo pasa con el pantalón, ¿no? Como los que en veces peleamos que la mujer no debe usar pantalón. En veces hay pantalones que mejor que se ponga la falda que se ponga el pantalón, ¿no? No depende tanto ¿cómo se llama? La prenda. ¿Qué es la prenda? Podemos usar... ¿Cómo se usa? Sí, exactamente. Vamos a cerrar el tema ahí porque si no nos vamos a gastar toda la noche. Pero sí quería que tuviéramos un poquito de conversación alrededor de ese tema porque creo que es importante, ¿no? En segundo lugar, debe ser una discípula bien dispuesta, pero no ser maestra autorizada de doctrina en la iglesia. Y aquí vamos a entrar un poquito otra vez con ese debate, que lo vuelve a mencionar Pablo. ¿Cuál era la carta que estábamos viendo la semana pasada? La primera y segunda de Corintios, ¿va? En Corintios habla, otra vez da instrucciones a la mujer, que la mujer no enseñe, que la mujer aprenda en silencio. Lo vuelve a decir aquí en Timoteo, ¿no? En el Nuevo Testamento, un maestro es contemplado como alguien con una autoridad singular. Se le prohíbe ser el maestro que establece la doctrina de la iglesia y que luego tiene autoridad sobre otros. Lo que Pablo está diciendo, el que debe de estar encargado de enseñar la doctrina de la iglesia tiene que ser un varón. Está reservada, esta posición está reservada para el varón, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se entiende de esta manera, que el maestro es el que establece la doctrina de la iglesia, que luego tiene autoridad sobre otros, ¿no? Porque es el que está enseñando la doctrina. Este sería otro, ¿cómo se dice? Otro pasaje, otro argumento que se pudiera usar para decir, por eso no es bueno que una mujer sea pastora de una iglesia, ¿no? Ok, preguntas. Me dio miedo preguntarles. Pero no quiero que se vayan con dudas a su casa. ¿No? Cuando hablamos anteriormente de eso, se aclaró
de que la mujer no podía ser pastora en el sentido de ser el líder de la iglesia, ¿verdad? Sino que tiene que ser un hombre, pero sí que pueden enseñar. Y eso ya se habló en las conferencias también. Y si te acuerdas, fui yo el que pregunté eso, que yo lo hablé, porque ¿qué nos habían dicho? Yo creo que esa carta te vino a ti, que por qué estábamos permitiendo que las mujeres estuvieran enseñando. O sea, nos habían quitado, pues, con esa carta nos querían quitar todos los privilegios para las mujeres. Eso lo tenían que hacer los varones, porque las iglesias americanas son más estrictas en ese caso, y se tuvo que hablar allá. Entonces hasta dijeron de que eso dependía de la iglesia cómo lo iban a hacer, pero sí siempre se ha discutido que si las mujeres pueden ser pastores, siempre se ha negado. Y como lo dijimos, nosotros no estamos de acuerdo. Las mujeres pueden predicar, pero que prediquen jueves, sábado, pero el domingo, para mí, no deben de predicar las mujeres, sino tiene que ser un varón, el pastor, o alguien que deje el pastor. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de eso? Ok. Ya. Pastor, se me vino ahorita algo a la mente. En el caso de nuestra iglesia, no tenemos ancianos. ¿El moderador es como el anciano? Sí, nuestra iglesia estaba un poquito rara. El pastor que tenían antes, yo no sé qué andaba pensando. Básicamente, hermano, aquí la manera en que la iglesia está organizada sería que la función de anciano sería el pastor, ¿verdad? Sería él. Los diáconos son los que le ayudan con la función espiritual de la iglesia, aunque no tienen el título de ancianos, pero pudiéramos decir que son los ancianos de la iglesia, aunque no tienen ese título. Y el concilio sería la parte, ¿cómo se dice?, administrativa de la iglesia, ¿no? ¿Cómo lo traducimos eso a la Biblia? Sería de que básicamente, y lo vamos a mirar ahorita en Tito, aquí en Timoteo también está, ¿no? Porque Pablo dice los dos oficios de la iglesia local serían los ancianos y los diáconos, ¿verdad? La palabra pastor, hermanos, en el Nuevo Testamento solo se usa una vez. De ahí no la volvemos a ver en ningún otro lado. Pero la palabra anciano es sinónimo de pastor. Más adelante en la iglesia ya no se va a usar tanto el título anciano, sino que se va a empezar a usar el título pastor, ¿verdad? Pero son sinónimos. Bíblicamente esas dos son sinónimos. ¿Es como pastor? No, es pastor. Entonces, si hay un pastor, es anciano y pastor y no más. Pudiera haber, y hay iglesias donde se le llama la pluralidad de ancianos. Estamos mal aquí, porque sí yo y no. Que cuando se empezó el moderador aquí, no era el anciano ni estaba con el diácono, sino que solo cuando el pastor salía. Pero yo siento que ahora está haciendo más las veces como que fuera el pastor. Porque se cambió, sí, se cambió. Desde que estaba yo se cambió un poco eso, mano. Y por eso digo que el pastor que tenían antes y ya no se acuerda porque era la secretaria. Yo sí me acuerdo, por eso que no entiendo por qué el hermano Giovanni está en las reuniones y en todo eso, porque él no es ni anciano ni diácono. Entonces, pero la iglesia, conforme a la constitución de la iglesia le dio esa autoridad al moderador en nuestra iglesia. Cuando usted fue. Sí, desde antes, desde cuando estaba, yo creo que el hermano José Sánchez, yo creo. Sí, porque usted estaba en la reunión. Las reuniones del concilio. Sí, era moderador. Sí. ¿Él? Sí. Como un mes quizás va. No, pero el mes que estuvo, él iba a la reunión. De diácono también. Sí. Sí, creo que sí.
lo que pensamos que era mejor era de que si el moderador es el que va a estar involucrado con el trabajo pastoral, que fuera bueno que el moderador estuviera enterado de mucho de lo que pasa en la iglesia, ¿no? Porque antes el moderador, como en realidad no estaba tan involucrado, y de ahí hubo ese empuje de que no, el moderador tiene que estar involucrado. Dijimos, ok, hagámoslo así, y fue cuando nos sentamos y revisamos toda la descripción de trabajo del moderador. Que sí, pudiéramos decir que cumple esa doble función, aunque tenga el título de moderador, ¿no? Pero, anyways, no sé si le contesté su pregunta. Me llegó por lo que dice ahí, pues, que habla del anciano y diácono. Entonces, allá en Los Ángeles, el anciano es el que estaba cerquita de todo lo espiritual del pastor, o sea, en la oración, en los problemas, en todo. Entonces yo dije, bueno, él es moderador o anciano, se me vino a la mente, ¿verdad? Ya. ¿Qué más? Deben ser ejercidos por hombres calificados para que la iglesia tenga una dirección piadosa, otra vez que seamos como Cristo, y evite numerosos problemas que vienen de líderes malos o ineptos, ¿verdad? Y es una palabra bastante fuerte. Sí, cuando habla acerca de los requisitos de los obispos, revísenlo, hermanos, y se van a dar cuenta que habla acerca de el obispado, tiene que ver con esa supervisión o con esa posición de autoridad sobre la iglesia, y menciona solo características para el varón, ¿verdad? Ahora, en el diaconado es diferente, porque ahí sí da ese permiso, digamos, a la mujer, y dice, las mujeres asimismo honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles a todo. Da permiso a que la mujer pueda tener esa función dentro de la iglesia como diaconisa. Entonces ahí es donde la iglesia local tiene que interpretar cuál va a ser su posición en cuanto a ancianos y diáconos en la iglesia. Por ejemplo, hay iglesias que los diáconos, se los voy a traducir en términos agua viva, los diáconos serían el concilio, porque los diáconos se encargan de las cosas administrativas de la iglesia, ¿verdad? Y los ancianos es el pastor junto con otro grupo de ancianos que se encargan de las cosas espirituales de la iglesia, ¿verdad? Esa sería como las funciones, ¿verdad? Que hay muchas iglesias que lo manejan así, hay iglesias que lo manejan al revés. Los ancianos se encargan de lo administrativo de la iglesia y los diáconos de las cosas espirituales de la iglesia, ¿no? Porque así lo interpreta esa iglesia y así se manejan en esa iglesia. Hay iglesias donde van a tener pluralidad de ancianos, donde es el pastor junto con un grupo de ancianos, y va a haber iglesias que Agua Viva sería como una de esas que dicen, no, tenemos un solo anciano que es nuestro pastor y todos los demás ayudan al pastor en las diferentes funciones, ¿no? Yo pienso que así, si el concilio fueron los diáconos y luego más el pastor, más los ancianos, como que qué difícil para ponerse de acuerdo, ¿verdad? Como que mucha gente. ¿Quiere que le sea sincera o no? No importa qué sistema se use en la iglesia, va a haber problemas. Hay muchos, ¿no? Ya. No importa que si tienen el título de ancianos, los ancianos son los que van a andar detrás del pastor y de que no están de acuerdo con el pastor. Ok, cambiemos el título a diáconos. Los diáconos son los que van a andar detrás del pastor tratando de hacer esto y esto. Los títulos al final de cuentas salen sobrándonos, les soy sincero. Y ahorita yo lo miro más porque voy y visito diferentes iglesias que están organizadas de diferentes maneras y que tienen diferentes maneras de organizarse. Al final de todo, los problemas de todas las iglesias son similares. Ahí tiene que ver más con nosotros, ¿no? Con uno mismo, de ser maduro, de que no se trata de mí, no se trata de que yo tengo una batalla contra el hermano y le tengo que ganar a como dé lugar y me tienen que dar la razón. Pero desafortunadamente pasa, ¿verdad? Desafortunadamente pasa, por eso tenemos que siempre estar orando. Pero hay algo ahí también que cuando se toma de esa forma, a veces se abusa
Y este grupo lo que hace es que le resta la autoridad al pastor, que es el que tiene la máxima autoridad en la iglesia. Entonces a veces les ponen trabas, no les permiten esto y el otro, y en eso sí se tiene que tener cuidado, porque recordemos que el pastor es el ángel de la iglesia, y a veces nosotros, porque están en un grupito y se reúnen y ya quieren tener sujeto al pastor sobre lo que ellos quieren, y eso no es correcto. Eso no es correcto, porque Dios ungió al pastor para que dirija a la iglesia, y aún hasta ellos tienen que estar bajo la dirección de la iglesia, y lo que hacen es revertir eso. Y si se dan cuenta, eso ha sucedido. Como me imagino que el cargo tuyo es lo que se refiere ahí a un obispado, ¿no? Porque es el que en algunas iglesias le llaman. No les digas así, porque después van a andar diciendo obispo, ¿no? Obispo. Entonces, ya los conoce. El obispo Daniel. ¿Cómo le decía usted al pastor Roger? ¿Cómo le decía usted? Ministro. No, usted le dice de otra forma. No me acuerdo. Pero así como Porque obispo quiere decir supervisor. Sí, que supervisa o que sobremira, ¿cómo se dice? Overseer. Sí, eso. Y eso es lo que hace Daniel. Daniel anda. ¿Y presbítero? Presbítero viene siendo lo mismo, hermana. Presbítero. Sí, porque eso era el pastor que nosotros teníamos allá en New Jersey. Presbítero viene de la palabra del griego anciano, hermano. Entonces, sí, él tenía que andar así como anda usted en todas las iglesias. Pero ahí lo que a mí lo tiene razón el pastor José con esa situación donde el pastor en veces pierde un poco la autoridad en cuanto a las decisiones que se toman, ¿no? Y por el otro lado, en veces está bien. Porque mi oración fuera que todos los pastores del universo fueran buenos pastores, ¿no? Pero hay pastores que no. Entonces, por eso me gusta el sistema congregacional. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en este tipo de conflictos donde ¿quién tiene la razón? ¿Los ancianos o los diáconos o el pastor? Entonces, lo más sabio en esos casos muchas de las veces es que si estos dos grupos no se pueden poner de acuerdo, cualquiera que sea la decisión, que lo lleven a la congregación. En general, toda la congregación, miren hermanos, tenemos ¿cómo se dice? Desacuerdo, el pastor dice que lo vamos a hacer de esa manera, los ancianos diáconos dicen que lo hagamos de esta manera, pero ¿qué dice toda la iglesia? Porque al final de cuentas es la iglesia que va a tener como ¿cómo se dice? La última palabra, ¿no? Porque somos congregacionales. Porque lo que estaba diciendo usted, hermano, que debemos estar sujetos al pastor, o sea, lo cual, pues sí, debemos estar sujetos al pastor, porque tal si el pastor está mal. Por eso yo me imagino que por eso están los diáconos, por eso están los otros grupos, para determinar si lo que quiere el pastor es lo correcto. La palabra diácono en el grupo, como se ejecuta aquí o en otras iglesias, está mal. Porque si nos basamos en la Biblia, los diáconos son para servir, no para estar dirigiendo a grupos como ser una directiva. Por eso las iglesias tienen una directiva que es la que deberían dirigir. Los diáconos son para el servicio de la iglesia y están tomando función diferente a la que en realidad es. Si no, leamos por qué se eligieron los diáconos. Pues sí, pero de todas maneras, como dijo Daniel, o sea, no importa el título, o sea, sino lo que se hace. Por ejemplo, aquí los diáconos, o sea, están a cargo de arreglar problemas. O sea, si hay algún desacuerdo, o así era cuando yo estaba, no sé si sigue igual, si hay algún desacuerdo, pues se habla con todos los grupos, y si no se llega a un acuerdo, pues con la congregación. Para mí sería como se supone que el pastor tuviera que presentar una idea demasiado fuera de lo, ¿cómo se dice? De lo normal, como para que
como que para que le tuvieran que estar poniendo un alto, ¿no? Como pastor, de veras, como que aquí de plano sí ya se voló la barda, ¿no? Como que quiere que todos nos tomemos un vaso de jugo anaranjado, ¿no? Así como que tomemos vino de verdad. Okay. Para los santos. Como quien traiga su botella. Ajá, sí, como que dijeran, quien sea que esté trabajando con el pastor, ya sea ancianos o diáconos, como sería así como que pastor, aquí que de veras como que sí, no... Pero la mayoría de cosas pienso yo que no tuviera que haber un problema. Ahora, ese es el trabajo del pastor, ¿no? Como pushar a la iglesia a ciertas cosas que basado en la palabra de Dios principalmente, y basado en lo que él mira que es sabio para la iglesia, que va a llevar a la iglesia por buen camino, ¿no? Exactamente, que le va a beneficiar, ¿no? Por eso Pablo le da estas instrucciones a Timoteo: tengan cuidado de no escoger líderes, y ya lo borré, líderes que, esa palabra se me quería decir la otra porque, líderes malos, neófitos y todas esas cosas, ¿no? Como asegúrense que el que va a ser su pastor, el que va a ser que sean buenos, que cumplan esas características para no tener que tener estos problemas de que no se puede avanzar muchas las veces, ¿no? Tengo una pregunta, ahora que la hermana mencionó el vino. Los ineptos. ¿Qué mencionó? El vino. Vino. El vino. Ahí también tengo una pregunta, porque usted dijo cuando estaban viendo lo de Romanos, dice tomar es pecado. Pero ahí no dice que es pecado. O sea, por ejemplo, en muchos de los requisitos dice que no sean apegados al vino. Se han dado mucho al vino. Que no sean, incluso las mujeres dicen que no sean muy apegadas al vino. O sea, como que sí, pero que no tomen mucho. E incluso le dice a Timoteo, ¿verdad? Ya no andas tomando agua, toma vino. ¿Por qué? A él le da la respuesta. Ya, porque está enfermo del estómago o algo, ¿verdad? Pero en sí... O sea, yo creo que el tomar vino o no es uno de los temas que podemos estar en desacuerdo sin tener que, como dijo usted, no porque no opinamos lo mismo, se cambia la doctrina. Yeah, no. Sí, el tomar vino, hermanos, entra en esa, no sé si lo platicamos mucho o poquito, pero entra en ese tema de la libertad cristiana, la libertad cristiana, donde los varones descubrimos este dicho que dice: no es bueno ni es malo, pero no es lo correcto. Donde es, si usted me sí, como que no sabe qué contestar, no macha, pero no podemos decir que es pecado, no podemos decir tampoco que es malo, pero tampoco le puedo decir que es bueno, ¿verdad? Entra esa libertad cristiana. Ahorita se me fue, pero es en 1 Corintios, hermanos, donde Pablo, algunos se saben ese versículo. Pablo le dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Y da el ejemplo, hermanos, de la comida sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Y les dice: no es malo que coman comida sacrificada a los ídolos, no es malo, pueden comer, oren por la comida y se acabó, ¿verdad? Porque igual los ídolos son falsos, no tienen poder, ¿cómo va a tener poder sobre la comida? Pero, dice, ¿verdad? Pero si comer la de esta sacrificada a los ídolos es razón para que tu hermano débil en la fe, y se da cuenta de las características que Pablo le dice: tu hermano que es débil en la fe lo va a hacer caer, entonces no comas, no por ti, pero ¿por quién? Por tu hermano. Si aplicamos esta fórmula, hermanos, a nuestra cultura hoy en día, lo podemos aplicar para un montón de cosas, ¿verdad? Los voy a poner en nuestra cultura hispana, ¿verdad? Por ejemplo, tomarse una cerveza o tomarse una copa de vino, ¿es pecado? Probablemente que no. ¿En dónde se la va a tomar? En la cantina. Supongamos, y se los voy a poner así en un ¿cómo se dice?
en un término así bien romántico, ¿verdad? Como les gusta hablar mucho del matrimonio, que un día su esposo, su amado, su príncipe azul, la invite a cenar a un lugar de estos así bien fancies, que tienen una velita y le traen su pedazo de carne o de camarones, así bien, así con florecitas y pétalos, que nomás trae 3 camarones porque es lugar fino. El más grande del plato. El más grande. ¿Va? Y le traen una copa de vino, ¿va? Y usted está en ese escenario, digamos, ¿va? Y usted se la toma, no hay ningún problema, pero ¿qué tal? Si el mesero. Si el mesero apenas empezó a ir a la iglesia y se da cuenta que usted es cristiano, que lo miró en la iglesia, entonces, exactamente, esa persona que es débil en la fe no va a decir, estaba con su esposa, estaban en un momento íntimo como pareja tomando una cena, se tomaron un vino porque es lo que se toma con un pedazo de carne, con un whatever, ¿va? Él no va a pensar eso, va a pensar más en nuestra cultura hispana. No me recuerdo, lo busqué, hermanos, pero creo que era el 70% de los hispanos, y esto estamos hablando de latinoamericanos, ¿no? Como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, todos esos países, creo que era el 70 y tanto % tenemos cierta inclinación a poder llegar a ser alcohólicos por nuestra, ¿cómo se dice? Genética. Y nosotros que somos de México, Guatemala, El Salvador, hemos visto ese tipo de problemas. Ratos que el hermano José quiere decir algo, no dejo hablar. Sí, porque aquí entramos lo que dijo el hermano, según la cultura. Nosotros allá en Guatemala tuvimos un entrenador alemán, que él mismo cuando lo contrataron dijo, en mis alimentos, en el almuerzo, yo me tomo una copa de vino, me tienen que tener esa copa de vino. Y también nosotros desde pequeño mirábamos a mi papá que siempre cuando él estaba ahí con nosotros, él siempre se tomaba una copita de licor en el tiempo del almuerzo. Era en el único tiempo que él tomaba. Entonces ya es cuestión de la cultura y cómo lo hacen el hábito. Si yo creo que lo que el apóstol Pablo está hablando ahí es porque dentro de muchos de los dirigentes tenían todavía la costumbre de eso que tenían antes de convertirse, ¿verdad? Había mucho. Y sobre lo que se dice que si es pecado o no es pecado, la Biblia no menciona que fumar es pecado, ni que tomar es pecado, no lo menciona. Pero si nos vamos a las consecuencias de lo que está diciendo Daniel, que por culpa de que nos miren tal vez tomándonos un traguito, el hermano débil vaya a empezar a criticar y va a andar contando, ya está pecado. Alguien la borracha. En el caso de los que cocinan con alcohol también, sí, cocinan con cerveza y le echan a la carne. Me voy a comprar un 12 de cerveza para cocinar. ¿Qué tal si no me alcanza? Tú estabas ahí en ese retiro que se hizo de adultos aquí cuando le echaron licor y no se podía comer eso. Usted ya ve a una persona con cervezas en la mano. Ya. Ni me acordaba. No, fíjense hermano. Y por ejemplo, el mismo ejemplo lo podemos usar con el alcohol, con la cerveza y el vino y todas estas cosas, hermanos. Que probablemente yo a toda la persona que me pregunta eso, yo le digo, evítese ¿cómo se dice? El problema de poder llegar a dar mal testimonio con alguien. ¿Verdad? No lo haga por usted, lo que dice Pablo, no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por el débil en la fe. ¿Verdad? Otro tema muy recurrente que como hispanos nos pasa, el tema de las quinceañeras, ¿verdad? Que muchas veces las muchachitas quieren hacer su vals. ¿Es malo bailar? ¿Es malo hacer eso? Bien. Entonces yo he tenido que contestar esta pregunta, les digo, no es malo, lo puedes hacer, pero de verdad eso es lo mejor que quieres tú hacer el día de tu quinceañera, el día que es un día para darle el agradecimiento a Dios, ¿verdad? Lo mismo pasa en las bodas, ¿no? No es que sea pecado, no es que sea malo, pero
si vas a dar un mal testimonio, si como iglesia vamos a dar un mal testimonio, vale muchas veces la pena evitar eso por nosotros, para que el débil en la fe no tenga ningún, ¿cómo se dice? Ningún obstáculo para que venga a conocer de Cristo. Caso cerrado. He dicho. ¿Qué más? Pablo revela la verdad de lo que algunos que conocen la verdad de Dios se apartan a propósito. ¿Va? Y es importante agregar esta palabra, ¿cómo? A propósito. Es como que si a mí se me cayera esta botella y mojo a la hermana, le dijera, ay, madre, lo siento, no fue a propósito. Pues si yo agarro y ustedes me vean que yo le hago así y le aviento el agua a la hermana, no. Entonces fue a propósito, ¿va? A esto se le llama la apostasía, aquellos que estaban en la fe y a propósito o voluntariamente o por decisión propia dicen, no voy a seguir ahora esta verdad, una verdad que claramente está en contra del evangelio, lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y dice, estos se apartarán de la verdad y luego caerán en falsas enseñanzas procedentes de Satanás. Habla de este grupo de personas, ¿no? Todas estas falsas enseñanzas proceden ¿de quién, hermanos? De Satanás, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con las falsas doctrinas. Después habla de las viudas que tengan más de 70 años y que no tengan... 60. 60. Ya le puso 10 más. Estás agregando 10 más. Le agregué 10. Y que no tengan familias que las sustenten, puedan ser candidatas al apoyo económico. Ahí están sus características. Tiene que ser 60 años y que no tenga familia. Ya califica. ¿Verdad? Sin embargo, fíjense, hermanos, es interesante sin embargo, deben ser también mujeres conocidas. ¿Quién las conoce, hermanos? La iglesia, ¿verdad? El testimonio de esta hermana, por su que otra vez la palabra que les dije, piedad y servicio. ¿Va? No nomás es de que de repente llega una hermana y tiene 60 años y no tiene hijos y ya la iglesia la tiene que sostener. No, se supone que tiene que tener un buen testimonio dentro de la iglesia para que se le pueda sostener. También mencionaba que haya tenido un solo marido. Yo pienso que eso es para las diaconisas, ¿no? O a lo mejor en Tito estaba hablando de las viudas. De las viudas y que hayan tenido un solo marido. No creo. Porque que también sea habla eso. de... No, habla de las viudas jóvenes. No, eso es que se casó 2 veces, se le murieron los 2, pobres y no. Ya. Busque el pasaje, hermano, y lo leemos. A lo mejor en Tito vuelve a mencionar de eso, ¿no? La verdad que no me recuerdo. Okay. ¿Para qué le trato de inventar algo si no? Pero si busca el pasaje, probablemente que lo vamos a poder mirar. Ahora, aquí vamos. Los ancianos, hermanos, que enseñen deben ser apreciados de manera adecuada. Versículo 9. ¿De qué capítulo? Timoteo 5. 5:9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años que haya 60 años, que haya sido esposa de un solo. Sí, mira, ahí dice. Pues sí. Pues si ahí dice, ¿para qué me preguntan? me estaba calando a ver si. No se lo creo que le Sí. Pero porque dijo que no. En mi Biblia no dice. No dice así. Gracias que lo buscaron. Ok. Mostrándoles respeto y dándoles apoyo económico, ¿verdad? Y fíjense, lo menciono aquí, se les recuerda a los esclavos que la salvación no cambiaba su posición social, siguen siendo esclavos y deben de respetar a sus amos. Hermano Daniel, Diga. Así como Onésimo, en la carta de Filemón, cuando él volvió, Filemón lo vuelve vuelve a ser Onésimo esclavo de él. Yo creo que no, hermano, porque Pablo le dice a Filemón, te pido que recibas a Onésimo como si me recibieras a mí. Entonces Pablo no era esclavo del Señor nomás, va. Entonces como que le dice, perdónale todo, que ahí muera el asunto, ¿no?
muy buena pregunta, hermano. Mi primera inclinación sería que no regresó como esclavo, pero no sé, pastor. Y la mía sí es diferente. A ver, díganla. Porque el esclavo es esclavo, y en ese tiempo no dejaban de ser esclavos cuando solamente que lo absorbiera. Pero cuando Pablo le está diciendo que lo tome como a él, es en su condición como hermano en Cristo. Él deja de ser esclavo espiritualmente, pero él tenía que regresar a sus funciones, porque si no él podía tomar la decisión de haberse quedado con Pablo como Pablo quería que se hiciera, pero la obligación de él era regresar con su amo. O sea que ya no iba a tener una vida como los demás esclavos. Eso sí, no iba a tener el privilegio de que ya lo iba a tratar como a uno de los hermanos de la iglesia, pero su obligación como esclavo seguía ahí. De la condición de esclavo no era removida. Solamente que él lo llegara a hacer. No, pero también, según la ley, dice que cuando el esclavo, así como un décimo, ya lo había pagado en la prisión, si Filemón lo vuelve otra vez a esclavo, por ley él tenía que pagar una multa. Sí, que Pablo le dice que se la perdone, y que si no se la perdona, que se la apunte ahí a Pablo, que Pablo la iba a pagar, ¿no? So, por ese lado, ya lo que dice el pastor José Guerra, también estoy de acuerdo con eso. So, no está bien ni está mal, pero no es lo correcto. Pienso yo, hermano, mire, aquí lo que tenemos que tratar de entender, el tema principal de la carta de Filemón no es tanto si Onésimo regresa como esclavo o no. Eso sería ya algo secundario donde pudo haber sido una, pudo haber sido la otra. Lo que Pablo le está pidiendo a Filemón es que lo perdone. Y ese es el tema central ¿cómo se dice? De la carta de Filemón, el perdón, ¿no? Cómo perdonar en este tipo de cosas donde hemos sido traicionados, ¿no? Hasta cierta manera, hermano. So, pudo haber sido cualquiera de las dos. No sé con exactitud, no me recuerdo que su libro mencione algo específicamente de ese contexto, hermano. Pero el tema principal ahí es el perdón. Si Filemón lo perdona, yo me imagino que sí, después de recibir una carta así de Pablo, probablemente que lo perdonó. ¿En qué condición lo volvió a recibir? Si como esclavo o no esclavo, yo pienso que ya eso es secundario, porque hizo lo principal, que era poner en práctica el perdón, ¿no? Cuando lleguemos al cielo, me preguntan, juntamos a Filemón y a Onésimo y les preguntamos cómo fue esa relación, hermano. No le contesté su pregunta, pero sí le dimos dos versiones. Escoja la que a usted le guste más. ¿Qué más? ¿Se le recuerda a los esclavos? Ya estoy a los dos. Ok. Vamos bien atrasados, hermano. Son de Timoteo. Otra vez las cartas estas, los años y las fechas. Fecha 64. Y el autor es Pablo, ¿verdad? Fácil, sencillo. Tema, hermanos, esto sí, apúntenlo. Tema: ministerio fiel sin vergüenza, ¿verdad? Ministerio fiel sin vergüenza. Y el propósito: para animar a Timoteo a permanecer fiel en el ministerio, incluso en medio de la intimidación y el sufrimiento. Okay. Me acuerdo de que traía un chocolate. ¿Quieren?
Hay que ser, Como los niños. tienes que ser justo. Piadoso. Pero no fair. ¿Cómo dijimos que si se traducía fair? Usted me dijo. Equitativo. No es justo. ¿Quién, hermanos? De veras, mira, se rompió un pedacito. No la palabra, digo. ¿Qué? Equitativo. Bueno, aquí dice tío. Ah, tío. ¿El tío de quién? ¿Qué Tío Pablo. A ver si estaban poniendo atención. ¿Okay? ¿Qué, hermanos? Otra vez el bosquejo, la salutación, el mandamiento a guardar el evangelio, el carácter del evangelio, la responsabilidad para con el evangelio, el mandamiento a padecer por el evangelio, los participantes del padecimiento. So, si queremos servir fielmente a Cristo, ¿qué va a pasar? Vamos a padecer. ¿Va? ¿Cómo se contradice esto, hermanos, a la cultura que vivimos hoy en día? Prosperidad. Se la voy a cambiar. ¿Qué pasa las personas que de este movimiento de LGHIKWXYZ plus? ¿Ya? Sigan apareciendo. No se me queda bien. Que dicen, no puedo dejar de ser como soy porque voy a sufrir. ¿Va? No voy a ir a la iglesia o no me voy a acercar a Jesús porque eso implicaría que yo cambie mi forma de ser y no quiero padecer, no quiero sufrir, no quiero sentir dolor. Pero, y hay iglesias que dicen, tienes razón, ¿cómo vas a sufrir si esa es tu personalidad, esa eres quien eres? No, nosotros vamos a cambiar, ¿va? Te aceptamos tal y como eres. ¿De qué manera se contradice eso, hermanos, con 2 de Timoteo? ¿Qué hay que padecer? No es lo que no es. El mismo Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, ¿verdad? En el mundo van a tener ¿qué? Por causa mía. Y no, Jesús no está hablando aquí, se van a enfermar y no van a tener trabajo y les va a doler la cabeza. No les está hablando de eso, les está hablando literalmente de persecución que van a vivir porque van a decir, yo sirvo a Cristo y no sigo al mundo, ¿verdad? Eso está hablando Jesús ahí. Y como nuestra cultura, todo eso se está cambiando, ¿verdad? Estamos trabajando en un ensayo, hermanos, acerca del transgénero. Y uno de los argumentos, yo no sé qué tan informados estén, hermanos, donde hay padres de familia, hermanos, yo no sé cómo lo pueden permitir, que están firmando para que a sus hijos les cambien la parte anatómica del varón o mujer, ¿no? Entonces, porque no quieren, entre comillas, usan esta palabra, no quiero que mi hijo sufra. Porque él nació en cuerpo equivocado. Que nació en cuerpo equivocado, ¿no? Como que ya están bien terapiados, vean, el mundo les está haciendo. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos. Es interesante porque Pablo le habla de esto a Timoteo. Y Pablo está pensando que ya son los últimos tiempos. Yo no sé, Pablo, por qué está pensando de esa manera, ¿va? ¿Quién sabe? Pero Pablo, probablemente la esperanza de que Jesús ya venga, ¿no? Como probablemente en el mundo de Pablo, el mundo está tan perdido que dice, ya no tarda Jesús en venir, o sea, definitivamente. Imaginémonos hoy en día, ¿no? Como Imagínate, en el tiempo se acaba de ir. Exacto, ¿ah? Pero, anyways, pero siempre esta mirada a que los últimos tiempos, no sabemos cuándo son los últimos tiempos, pero lo que sí sabemos es que la maldad en el mundo va a ir incrementando, creciendo. Según el día del Señor, acarrea eso. Acarrean todas estas cosas, ¿no? Quería llamarles la atención en eso, ¿no? El mandamiento a padecer por el Evangelio, debido a la vigorosa oposición, debido a la fiel enseñanza, debido a las inspiradas escrituras, el mandamiento a predicar el Evangelio, el encargo, las razones y el resultado. Vamos a leer el capítulo 4 al ratito, del 9 en adelante, y el que no llore, lo vamos a reprobar de esta clase. Eso tiene que llorar. Ya me reprobó. Dore, ya salgas. ¿Qué más?
Segunda de Timoteo revela que el conflicto espiritual es continuo y que la palabra de Dios es el principal campo de batalla. ¿Ah? Leí un libro, hermanos, se los aconsejo que lo lean, pero no sé si está en español. Se llama Speaking Jesus, se llama. Está chiquito el librito. Hablando como Jesús o hablando en Jesús. Es como si nosotros ahora hablábamos. ¿Qué idioma hablo? Hablo español. Y básicamente este libro dice, hablen en Jesús, en el idioma de Jesús. Y lo que está diciendo, hermanos, es de que invitaron a un rabino de los judíos, invitaron a un pastor, invitaron a un padre católico, y no sé cómo le llaman, hermano, ni me acuerdo del Islam, no sé cómo le digan a ellos, ¿va? Y cada uno, hermanos, iba a hacer un debate de por qué su religión era la mejor, ¿va? Y por ahí el de Islam empezó a hablar que Alá, y empezó a hablar de que todas estas cosas, ¿va? Y el padre de la iglesia católica empezó a hablar que la iglesia católica es la iglesia original y es la verdadera iglesia y todo esto, ¿va? Y el rabí empezó a hablar de la Torah y de todas estas cosas. Y el pastor, hermanos, hizo algo muy inteligente, muy sabio. Porque el pastor, de quien estaba hablando, empezó a hablar ¿de quién? De Jesús. ¿Ah? Ya, sí, así está, hermano. ¿Por qué de Jesús, hermanos? Porque Jesús es el único personaje que no podemos hablar nada malo de Jesús. ¿Podemos hablar mal de la iglesia? ¿Va? ¿La Torah fue suficiente? No. Pensaba que la Torah era en aquellos tiempos que le llamaban a la Biblia. Son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? De Génesis a Deuteronomio. Estos profetas les vamos a encontrar, ¿cómo se dice? Como falla y todo esto, ¿va? Pero solo Jesús, nadie puede hablar nada malo de Jesús. ¿Va? Los que no creen, lo único malo que van a decir es de que no fue el Hijo de Dios. Pero inclusive en la persona de Jesús, que dicen, pues sí, fue un gran maestro y fue un gran, todas estas moral y todo eso, pero no tiene nada malo que decir, es sorprendente. Entonces nuestro mejor argumento, hermanos, para defender la fe que tenemos es hablar de ¿quién? Jesús. No defienda a su pastor, no defienda a la iglesia, no defienda a los líderes, no defienda su conferencia de iglesia, defienda ¿a quién? A Jesús, y le garantizo que va a ganar cualquier debate, ¿va? Porque entonces el debate se va a tornar en ¿es Jesús realmente el Hijo de Dios o no? Y este debate ya lo tenemos ganado. Porque en el momento que hablemos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se acaba ¿cómo se dice? El debate, ¿no? No encontré el libro. ¿No lo encontró, hermana? La hermana encontró uno, pero no sé. Ahí le mandé el link. ¿Cómo se llama? Ahí le mandé el link. Como Jesús. Como Jesús. Pero no creo que sea ese, hermano. No sé. No. Necesito ver, hermana, quién lo escribió. Lo voy a buscar. Max Lucado. No, este está en español y este lo hizo Jesús, pero no. No creo que sea ese, hermano. Lo voy a buscar y les se lo llama? mando. Speaking Jesus. Speaking Jesus. Es uno verdecito, pero a lo mejor por ahí lo editaron Bueno, ya. si y... no, comprarlo en inglés, que yo lo puedo leer en inglés, Ya, que lo entiendes. Y es... Hay uno que se llama Speaking of Jesus. A ver, volcáme. Pero de que lo leo, lo leo. Sí. Ajá, Ya, sí, ya he sí, leído sí, partes de otros, a lo mejor Ok. le dan una que otra palabra. Lo voy a revisar, pero pienso que ese es porque es verde, hermano. De eso sí me recuerdo bien claro. Pero déjenme lo chequeo en mi librería y luego se los mando. Sí. Ok. Pablo le dice a Timoteo que un hombre fiel es como un soldado dispuesto a padecer con un objetivo y deseos de agradar a su capitán. Como un atleta, hermanos, jugando según las reglas para obtener un premio. Les voy a adelantar algo que vamos a ver en el retiro de pastores. La palabra esta me fascinó esa palabra. No sé cómo se diga en español. Struggles. ¿Problemas? No, por ahí quizás. Dificultades. Esta palabra, hermanos, en el idioma original significa esa lucha como un soldado y como un atleta. Para ser usted un buen soldado, ¿qué tiene que hacer? ¿Verdad?
tiene que ejercitarse y entrenarse y eso le provoca a su cuerpo como esa lucha, ¿no? Como lucha o esa resistencia de que pues tengo que estar mejor. Igual un atleta, ¿no? Que se levanta y empieza a hacer pesas y a correr y al día siguiente amanece todo adolorido, pero no le importa y se pone otra vez a hacer ejercicio. Como es esa lucha, ese struggle, ¿verdad? De querer ser mejor. Es la misma palabra que usa aquí, que usa Pablo cuando le dice, es que tenemos que ser como soldados, tenemos que dispuestos a ¿qué? A padecer. No necesariamente puede ser ese conflicto o ese... ¿cómo se dice? Persecución, ¿no? Porque es eso. Pero todo eso nos lleva a ejercitarnos, ¿no? A ser cada vez mejor. Y lo confirma Santiago, ¿va? Cuando dice, hermanos, estén gozosos cuando vengan diferentes pruebas a sus vidas, porque la prueba produce fe y la fe produce paciencia. La paciencia produce todas estas otras cosas, ¿no? Como los va a ejercitar. Estos struggles me gustó. Anyways, como un labrador, ¿verdad? El que trabajando duro y mirando al futuro con la confianza de lograr la cosecha. Cualquiera que le guste, si a usted le gusta sembrar, imagínese que lo difícil que es de ir a hacer el hoyo, echar la semilla, estar echando agua, el sol y luego que cuidarla, que no se la coman. ¿Verdad? Pero sí o no es trabajoso. Es trabajoso, pero como le gusta y quiere comerse ese tomate fresco, usted no le importa que se queme en el sol y que sude, porque usted está esperando. Es lo mismo que dice Pablo. Va a haber un esfuerzo, va a haber un trabajo, nos va a causar incomodidad, vamos a tener, pero al final tenemos la confianza, ¿verdad? Porque el resultado es del Señor. ¿Ok? Pablo dice que los que usan la palabra han de evitar controversias inútiles, ¿va? Es como ahorita, imagínense que el pastor José Guerra y yo todavía estuviéramos peleando porque si Onésimo fue esclavo o no es esclavo. Y ustedes, y esos son pastores. Y ahí están peleando por Onésimo. ¿Vale la pena pelearnos por ese tipo de cosas, hermanos? No, pues eso ya pasó. ¿Verdad? Es lo que dice aquí, ¿verdad? Polémicas con palabras. Hay muchas cosas que pudiéramos pasar horas y horas y horas y horas debatiendo, discutiendo y que probablemente que cuando lleguemos al cielo los dos estábamos mal. ¿Verdad? Dice Pablo, no, eviten eso. Sí hay cosas que vamos a tener que debatir, pero asegúrense que sea algo que valga la pena, ¿verdad? Básicamente. Sí que habrá, y ahí lo dice, sí que habrá controversias debido a las falsas doctrinas, cuando es una falsa doctrina. Y estas tendrán que ser afrontadas, sí, hay cosas que necesitamos afrontar, pero inclusive en esas cosas que son importantes, que si va a haber rapto o no, ¿verdad? Que lo hagamos como con gentileza, sin espíritu pendenciero y con un conocimiento de las escrituras, ¿verdad? Lo que les decía yo la otra vez, cuando viene alguien y me dice, creo que la salvación se pierde. Ok, mamá, ¿por qué? Pues nomás porque sí, porque yo quiero. Pues ahí siga creyendo. Pero si viene un hermano y me dice, la salvación se pierde, ¿por qué, hermano? Vino, mire, aquí dice esto y acá dice esto y acá dice esto. Digo yo, vale la pena tratar de discutir esto porque los dos vamos a usar la palabra de Dios como base. Entonces yo le puedo contestar, mira, hermano, pero ya consideró este pasaje y este pasaje y este pasaje y este pasaje. Y él me va a contestar, no, pero mire lo que dice. ¿Sí me entiende? Es un debate donde los dos estamos tratando de aprender, donde los dos estamos tratando de mirar, a lo mejor mi conclusión pudiera ser que a mí me falló por ahí algo, ¿no? O será que su conclusión por ahí le faltó algo. Pero hay que cumplir como estas reglas, ¿no? Lo estamos haciendo con gentileza, lo estamos haciendo sin espíritu pendenciero de querer aplastar al otro, de querer mostrar una superioridad sobre el otro y con el conocimiento de las escrituras, ¿no? En una de las más grandes declaraciones acerca del origen y del valor de las escrituras, este pasaje, hermanos, ustedes se lo tienen que saber de memoria, especialmente en la cultura que vivimos hoy. Y se los apunté, 2 Timoteo 3:16, porque todas las escrituras son inspiradas por Dios. ¿Va? Qué bueno que sí se lo saben.
A media. Pero tan siquiera están como en el rezo estaban. Rezando. Porque toda la Amén. Corregir, instruir. Pablo declara que las escrituras son suficientes, hermanos. Y esto lo miramos en la clase de hermenéuticas. Son autoritativas y suficientes para todo. ¿Ah? Para la vida recta. Como conclusión, su última carta, Pablo exhorta a Timoteo a predicar siempre la sana doctrina, aunque habrá dificultades en el misterio, todo habrá valido la pena cuando seamos recompensados por el Señor en un día futuro. Ok, vamos a llorar, hermanos. Fíjense lo que dice Pablo, hermanos. Fíjense, le voy a poner como me imagino yo que estaba Pablo. Como sazón. Imagínense que Pablo, ¿cuántos de ustedes han estado en la cárcel? Que como tarea esta semana hagan algo para que los metan a la cárcel. Para que sientan, para que sientan. Prepara el dinero para ir a pagar. Ajá, hemos entrado a la cárcel. Yo sí estuve 9 meses. 9 meses. Pero después en la barriga de mi mamá. Oh. Ok, fíjense, hermanos. Fíjense, Pablo, hermanos. Procura venir a verme pronto. ¿Ah? ¿Cuándo le llaman a usted y le dicen, vente? Cuando alguien está... ¿verdad? En apuros. ¿Sabes que y yo no sé, los papás en veces como que presienten y dicen, ven a verme porque, no sé, ¿verdad? Mi abuelito tenía un tío, el hijo de él, que tenía como 7 años perdido, y en los últimos meses de mi abuelo le decía, necesitan traérmelo, y mi mamá y los demás pusieron un anuncio en la televisión, hermano, para poder encontrar con ese tío mío que andaba extraviado. Gracias a Dios que lo encontraron y se lo llevaron a mi abuelo, y como a los 3-4 días falleció mi abuelo. Pero fíjense, Pablo le dice, procura venir a verme pronto, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. ¿Cómo está Pablo, hermanos? Solo. Dice, solo Lucas. ¿Quiénes eran los dos más cercanos a Pablo? Lucas y Timoteo. Son sus mejores amigos, hermanos. Pablo quiere que venga a verlo. Y apúrate, porque no sé qué más tenga Dios para mí, ¿verdad? Y dice, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. ¿A quiénes les suenan estas palabras, hermanos? Jesús. ¿verdad? Se queda solo. Esteban también. ¿Verdad? Esteban. Y básicamente no les se ha tomado en cuenta. Me suena mucho a lo que Jesús dice en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Es impresionante, hermanos. Léalo otra vez en su casa y le aseguro que va a llorar aquí, como que nos da vergüenza, pero es realmente sorprendente, hermanos. Pero debe ser este pasaje, hermano. A mí me ayuda mucho cuando ando algo aguitadón. Lo pongo a leer, hermano, porque me demuestra de que, fíjense, hasta el final se dan cuenta que, fíjense lo que dice Pablo, hermanos: y el Señor me librará de toda obra mala, ¿verdad? Y me preservará para su reino, ¿qué, hermanos? Celestial. Pablo sabe, hermanos, puede hacer que el Señor de esta no me libre. Puede hacer que el Señor deje que me maten. It's okay. Porque ¿para dónde voy? Para con el Señor, para el cielo. Aún en su muerte... exacto, aún en su muerte, hermanos, Pablo está pensando en estar ¿con quién? Con el Señor. Y muchas de las veces a nosotros se nos olvida eso.
¿va? Estamos muy arraigados a este mundo, no nos queremos ir. ¿Va? Y eso a veces nos impide cumplir el propósito de Dios. Ok, ya, sigamos, ¿no? Porque sí voy a llorar. Tito, hermanos, el año 63, y le escribe Pablo. Tema y propósito, hermanos, negar la impiedad, dedicarse a buenas obras. El propósito para instruir a nombrar ancianos en la nueva iglesia en Creta y comunicar un comportamiento que vaya con una sana enseñanza y evitar controversias tontas. Dijiste que el examen va a ser de todo. Sí, hermanos. Repasen los libros que ya hicieron, hermanos, ¿no? Ahí de repente échale un ojito. ¿Qué, hermanos? ¿Cuándo va a ser el examen? No me recuerdo, hermana. Mayo algo. Mayo. La hermana ya se acuerda. Ahí lo apuntamos la otra vez. Se acuerda. ¿También va a haber banquete? Sí, vamos. Nosotros pecado que no. Yo me voy a Guatemala mayo 21, si Dios lo permite. Se va para Guate. El 21 de mayo. Invítenos, hermano, hombre. ¿Qué le cuesta invitarnos? Con invitados están, pero pague. En junio están baratos los vuelos a Guatemala. En 3 semanas terminamos Apocalipsis. ¿Sería la 4ª semana entonces? Denme chance, hermanos. Tengo una reunión con el pastor Rosemer y vamos a tratar de figurar fechas para hacer eso, para tratar de hacerlo juntos. Si fuera así, sería el 8 de mayo. El miércoles 8 de mayo. Lo que estaba pensando yo, hermanos, es que a lo mejor lo hacemos el lunes. ¿Qué hacen? ¿Están muy ocupados los lunes? Sí. No nos va a quedar tiempo de estudiar el lunes. No, para el banquete, hermanos, para comer. ¿Y no hay días de exámenes? No, no hay clases para los niños. Entonces ustedes de plano no pueden el lunes, ¿verdad? Bien. ¿Qué voy a hacer entonces? Empezamos otro 8 de mayo. No, el 8 es miércoles. El miércoles. Pero si Daniel quiere lunes, esa semana sería el 6 de mayo. Pero Y el 8 sería el examen. Para que, el 8 sería el examen. No, el primero sería el examen. No, Apocalipsis es la última clase, sí sería el 8 el examen, perdón. Ok, vamos a ver, voy a figurarnos. Ahí después les avisé, tranquilos, yo nervioso. Sí, Y eso que no, fíjense que yo no sabía, alguien por ahí, déjenme, es que estamos grabando, hombre. Pero después la discutimos. Yo no sabía, ¿no? Así, por ahí yo escuchaba que los muchachos decían así. Y una vez estaba prediqué y dije eso. Y después alguien me dijo que es de una serie, pero es una serie cristiana. ¿Sí, no? ¿El Señor de los Cielos? ¡Ay, ¿Ustedes qué dicen? Yo no sabía. Ustedes tranquilos, yo nervioso. No, yo sé, yo he oído a gente mexicana. Es como, sí, es que se convirtió así como en un dicho. Y yo lo había mirado en calcamonías y cositas así, que, o sea, suena chistoso. Eso sí se les queda bien rápido. Les pregunto en qué libro del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que salen los anuncios. Un amigo también me dijo eso. La introducción, empieza Pablo con la introducción, la importancia de la dirección piadosa en la iglesia, designación de líderes calificados, haciendo frente a los falsos maestros, la importancia de la vida piadosa en la iglesia, los líderes de la iglesia, los varios grupos, va a hablar otra vez aquí de las ancianas y todo eso,
de todos los creyentes. Otra vez esta palabra, hermanos, piadosa, fuera de la iglesia. Y la conclusión es un libro más corto, hermanos. Por las declaraciones de Pablo en 2 Corintios, Tito parece haber sido un hombre de valeroso espíritu, ¿verdad? Capaz de hacer frente a problemas y de ministrar de manera efectiva. Su presencia y su ministerio fueron un consuelo y fortalecimiento para el apóstol Pablo. Tito toma la responsabilidad de establecer ancianos en la iglesia en Creta por cuanto eran esenciales para hacer funcionar eficazmente la iglesia. Otra vez esta palabra ancianos, ¿verdad? Que otra vez en este pasaje y en los otros demás sería en nuestro tiempo sería pastores, ancianos y pastores, sería básicamente lo mismo. Para que la iglesia pueda funcionar eficazmente tenía que haber estos ancianos. Pero Pablo le recuerda a Tito que los hombres deben de estar bien capacitados para llevar a cabo esta importante tarea en conducir a la iglesia local. Pregunta: si en aquellos tiempos, hermanos, no había escuelas ni seminarios para que los pastores fueran a capacitarse, ¿quiénes entonces capacitaban a los pastores? Tito, los apóstoles, los encargados, los mismos líderes de las iglesias, ¿no? Los que ya sabían más. Los que ya tenían como cierta experiencia, ¿no? En el ministerio. Y eso nos habla de esta idea de discipulado, ¿no? Donde siempre el propósito es de tener a alguien al que nosotros le estamos enseñando, ¿va? Lo que estamos hablando hace rato, ¿va? Que las ancianas les enseñan a las jóvenes a cómo vivir, ¿va? Lo mismo a los hombres, que les enseñemos a los más jóvenes sobre la importancia de hacer esto, ¿no? Enseñando se aprende. Enseñando se aprende. Sí, de verdad. Porque el que enseña tiene que estudiar. Exacto. Y los comentarios de los demás te ayudan a mejorar lo que tú también tenías de idea. Exacto. Entonces se aprende. Lo que dice la hermana, tiene usted a alguien que usted ya le está enseñando. Lo poquito, lo mucho que sepa. Y si no, busque a alguien. Más rápido que inmediatamente. Se alienta a los ancianos a que sean disciplinados y fiables. Las ancianas son animadas a ser ejemplos y a que se empleen sus lenguas para instruir a las jóvenes y no para la licencia. Las mujeres jóvenes deben centrarse en sus responsabilidades hogareñas y al hacerlo así darán honra a quién, hermanos. A Dios. Ya ves, no hay que ir a trabajar, hay que estar en el hogar. ¿Quién vota que las mujeres se tienen que quedar en su casa y no trabajar? Yo voto. Hermano. Sí, dice. El hombre el problema es que ya se está trabajando desde la casa, el mayor problema ahorita. Le conseguimos un trabajo de que tenga que estar ahí desde la casa haciendo tortillas para vender. Ay, Se va a quedar en la casa. Pero va a estar en su casa. no, mejor Usted dijo que quedarse en la casa. Las jóvenes deben demostrar disciplina y excelencia en sus vidas. Las más jóvenes, ¿verdad? Los esclavos deben sujetarse bien dispuestos a sus amos, ¿verdad? Fíjense, hermanos, en Tito no habla acerca de diaconado, solamente va a hablar de ancianos y obispos, ¿va? Les aconsejo que por ahí miren los requisitos, ¿no? Que están ahí escritos en Tito acerca de los requisitos que tienen que haber para un anciano, para un obispo, ¿no? Irrepresible, marido de una sola mujer. Como poseedores de tan grande salvación, nuestras vidas deben de reflejar nuestra posición en Cristo. Cristo vino por primera vez trayendo salvación.
y vendrá por segunda vez en poder y gloria. Entre estos dos acontecimientos los creyentes deben de vivir vidas otra vez piadosas como Cristo. Cuando yo escuchaba esta palabra piedad, como que me imaginaba que tenía que ver así con, como que andar todos humilditos así. Ajá, así como con cara, yo no fui. Hay muchos que tienen eso, pero no tienen piedad. Pero no, va más allá de eso. Amén, hermanos, concluimos.